Un caballo enfermo fue abandonado para ser devorado por lobos, pero lo que sucedió después dejó a todos sin aliento. Nadie esperaba que su destino diera un giro tan impactante, y mucho menos quien apareció en el momento justo. El viento seco azotaba las ventanas de la vieja hacienda, haciendo que las ramas del mezquite arañaran el vidrio con un sonido inquietante. Magdalena Ramírez se ajustó el rebozo sobre los hombros y dejó la taza de café sobre la mesa de madera gastada. Afuera, el sol apenas comenzaba a asomar sobre las montañas, tiñendo el horizonte de un naranja pálido. La mañana había iniciado como cualquier otra: revisar los corrales, alimentar a las gallinas y asegurarse de que la bomba de agua no estuviera fallando otra vez. Pero aquella sensación de vacío en el pecho era imposible de ignorar. Cruzó el patio con pasos firmes, deteniéndose un momento para mirar hacia la carretera de tierra que llevaba al pueblo. No había señales de nadie desde que su hijo Andrés se había ido a la ciudad. Las visitas se habían vuelto esporádicas. Las cartas llegaban cada mes, pero el papel no sustituía su voz ni el eco de sus risas recorriendo la casa. El crujido de la madera detrás de ella la hizo girarse bruscamente. Sus ojos escudriñaron la entrada del granero, pero no vio nada fuera de lugar, solo el polvo danzando en los primeros rayos del sol. «Será el viento», murmuró para sí, pero una inquietud desconocida le recorrió la espalda. Siguió con su rutina, sacando agua del pozo y echándola en los bebederos. Su yegua, Luna, se acercó con calma, frotando el hocico contra su hombro. «Tú sí que nunca me dejas sola, ¿verdad, niña?». Luna resopló en respuesta. Magdalena sonrió con tristeza y le acarició la crin con movimientos mecánicos. La paz del momento duró poco. Un sonido seco, algo entre un gemido y un golpe sordo, la hizo girarse de inmediato. Venía del otro lado de la cerca, donde comenzaba el bosque. Su cuerpo se tensó. En aquel terreno solitario, cualquier ruido fuera de lo común podía significar peligro: coyotes, ladrones de ganado o algo peor. Agarró una pala que estaba apoyada contra la pared del granero y avanzó con cautela. Al doblar la esquina de la cerca lo vio: un caballo tendido en el suelo. Su pelaje grisáceo estaba cubierto de barro y sangre seca. Las costillas se marcaban bajo su piel como si llevara días sin comer. A su alrededor, la tierra estaba removida, con huellas desordenadas y marcas de arrastre. Magdalena sintió un nudo en el estómago. El animal respiraba con dificultad. Intentaba moverse, pero sus patas temblaban demasiado. Sus ojos oscuros, vidriosos, la miraron con un brillo apagado, como si ya hubiera aceptado su destino. «¿Quién te dejó aquí?», susurró, sintiendo un escalofrío recorrerle el cuerpo. Los caballos no llegaban solos a esos parajes. Alguien lo había abandonado. Y por la profundidad de las heridas y el estado en que se encontraba, no parecía un accidente. A lo lejos, el sonido de unos aullidos hizo que el caballo intentara moverse de nuevo, pero no tenía fuerzas. Magdalena miró hacia la línea de árboles. Las sombras se alargaban y su pecho se llenó de una urgencia inusual. No podía dejarlo ahí. No sabía quién lo había traído ni por qué. Pero una cosa era segura: si lo dejaba solo, no sobreviviría la noche. El frío de la mañana se pegaba a la piel de Magdalena mientras caminaba hacia el corral con un balde de agua. El amanecer apenas rompía la oscuridad y el aire olía a tierra húmeda. Luna, su yegua, la recibió con un resoplido bajo, pero algo en su postura hizo que Magda se detuviera. La yegua estaba inquieta, con las orejas erguidas y la mirada fija en el borde del bosque. «¿Qué pasa, niña?», preguntó Magda, frunciendo el ceño. Luna pateó el suelo con impaciencia. Fue entonces cuando Magda notó algo extraño en la tierra. A pocos metros de la cerca, sobre la maleza aplastada, había marcas desordenadas, como si un animal grande hubiera pasado por ahí con dificultad.
Se inclinó para mirar mejor y su estómago se encogió al verlas, huellas de cascos y manchas de sangre fresca. El frío que sintió ya no venía del amanecer. Soltó el balde y siguió el rastro con pasos apresurados. A cada metro la sangre se hacía más evidente. La llevó hasta un claro, donde la tierra estaba removida como si algo se hubiera desplomado con fuerza. Y ahí, en medio del silencio de la mañana, lo vio, un caballo, azteca, tordillo, enorme y destrozado. El animal yacía en el suelo, jadeante, con el pelaje sucio de lodo y heridas abiertas en los costados. Sus patas temblaban cada vez que intentaba levantarse, pero no tenía fuerzas. «Dios santo», susurró Magda, acercándose con cautela. El caballo giró la cabeza hacia ella. Sus ojos oscuros, llenos de agotamiento y miedo, la atravesaron como un golpe en el pecho. «Tranquilo, muchacho, no voy a hacerte daño», murmuró, extendiendo la mano con cuidado. El tordillo parpadeó con lentitud. Su respiración era pesada, irregular. Magda apretó los labios, observando las heridas. Algunas parecían recientes, como si lo hubieran golpeado con algo contundente. Otras eran cortes profundos, viejas cicatrices que contaban una historia que nadie había querido escuchar. Este caballo no se perdió. Alguien lo dejó aquí para que muriera. Sintió un nudo en la garganta. No era la primera vez que veía crueldad en el campo, pero eso no significaba que pudiera acostumbrarse. Miró a su alrededor, sintiéndose observada. ¿Quién lo había traído hasta aquí? ¿Y por qué tan cerca de su rancho? No había tiempo para preguntas. A lo lejos, un aullido rompió la calma de la mañana. Los lobos. Magda sintió un escalofrío en la espalda. En su mente ya podía ver la escena. El caballo, demasiado débil para defenderse, rodeado por ojos brillantes en la oscuridad. «No», susurró con la mandíbula apretada. Miró al caballo y tomó una decisión sin pensarlo 2 veces. «No te voy a dejar aquí». Se inclinó, pasó un brazo por su cuello e intentó levantarlo. El tordillo relinchó con debilidad, sus patas traseras se doblaron y su cuerpo tembló con fuerza. No podía levantarse solo. Magda respiró hondo. No importaba cuánto pesara, no lo iba a abandonar, tenía que llevarlo a casa. Magda pasó un brazo por el cuello del caballo e intentó que se apoyara en ella, pero el tordillo apenas tenía fuerzas para sostenerse. Su respiración era entrecortada y su cuerpo temblaba de puro agotamiento. «Vamos, muchacho, no me hagas esto», murmuró con esfuerzo. El sudor empezó a resbalarle por la sien mientras empujaba con todas sus fuerzas. Sabía que sola no podría cargarlo, pero tampoco iba a quedarse de brazos cruzados. A lo lejos, los aullidos se hicieron más intensos. Magda sintió cómo la piel se le erizaba. El caballo agitó las orejas y dejó escapar un relincho débil, como si también sintiera el peligro acercarse. «No, no, no, no». Magda miró a su alrededor, buscando una solución. Si lo dejaba ahí, no sobreviviría. Con rapidez, corrió de regreso al rancho y sacó la cuerda más resistente que tenía. Volvió junto al caballo, con el corazón latiéndole con fuerza. «Aguanta, muchacho, esto no va a ser bonito». Ató la cuerda alrededor de su pecho, asegurándose de que no le hiciera daño, y la sujetó al lomo de Luna, su yegua. «Luna, despacio», susurró, dándole una palmadita. La yegua resopló, inquieta, pero cuando Magda la hizo avanzar, empezó a jalar con cuidado. El tordillo gimió, su cuerpo resistiéndose al esfuerzo. «Solo un poco más, por favor». Magda sintió la desesperación apretarle el pecho. Si el caballo se negaba a moverse, si se rendía en ese momento, los lobos volvieron a aullar, esta vez más cerca. La sangre le hirvió en las venas. «No te mueras aquí», gritó tirando con todas sus fuerzas. El caballo sacudió la cabeza como si algo dentro de él despertara. Con un último esfuerzo,
logró incorporarse lo suficiente para dejarse arrastrar. Eso es. Poco a poco, con la ayuda de Luna, Magda logró llevarlo hasta el rancho. Apenas cruzaron la cerca, el caballo cayó de rodillas, exhausto. Magda se dejó caer junto a él, jadeando. ¡Maldición! Se pasó una mano por la frente, empapada de sudor. No podía descansar todavía. Con manos temblorosas, corrió al granero y preparó un poco de agua con miel. Cuando regresó, se arrodilló junto al caballo y acercó el balde a su hocico. «Bebe, muchacho, tienes que aguantar un poco más». El tordillo olfateó el líquido y tras un momento de duda empezó a tomar pequeños sorbos. Magda sintió un alivio profundo, pero no bajó la guardia. Alzó la mirada hacia el bosque. Los lobos no vendrían hasta la noche, pero alguien más lo había dejado allí, y si lo habían hecho una vez, podrían volver. El peligro no había pasado. El sol del mediodía caía a plomo sobre la hacienda cuando Magda escuchó el sonido de cascos acercándose por el camino de tierra. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y dejó el balde con agua junto al tordillo que descansaba en la sombra del granero. El caballo había mejorado un poco, pero aún tenía la mirada cansada y el cuerpo tenso, como si esperara lo peor. Magda salió al patio y vio a un hombre montado en un caballo negro como la noche. Don Julián Morales. El solo verlo ahí, con su porte altivo y su sombrero bien acomodado sobre la frente, le revolvió el estómago. Era un hombre con poder, de esos que no necesitaban levantar la voz para que el pueblo entero se estremeciera. El ganadero detuvo su caballo a pocos metros de ella y la miró con una media sonrisa. «Caray, doña Magdalena, qué gusto verla». Magda se cruzó de brazos. «Diga lo que tenga que decir y márchese». Don Julián soltó una carcajada baja. Se bajó del caballo con la calma de quien se sabe dueño del terreno y sacudió el polvo de su chaqueta de cuero. «Así que rescató al tordillo», dijo, echando un vistazo hacia el granero. «No debió hacerlo». Magda sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no se movió. «Ese caballo no tenía por qué morir así», respondió con la voz firme. Don Julián chasqueó la lengua y negó con la cabeza. «Mire, doña, hay cosas que es mejor dejar en paz. Ese animal ya no servía. Era un estorbo. Lo dejé donde debía estar, para que la naturaleza hiciera su trabajo». Magda sintió la rabia subiéndole por la garganta. «¿Desde cuándo los lobos hacen su trabajo por usted?». La sonrisa de don Julián se borró. «Desde siempre. Así son las cosas». El silencio entre ambos fue pesado. El viento movió las ramas del mezquite y a lo lejos un par de cuervos graznaron sobre un poste de madera. «Voy a decirle esto una sola vez, doña Magdalena», dijo él, acercándose un paso. «Usted es una mujer lista, ha sabido mantenerse fuera de problemas todos estos años. No haga que eso cambie». Magda sintió la advertencia en cada palabra, no un consejo, una amenaza. Respiró hondo y sostuvo la mirada del hombre. «No voy a echarlo». Don Julián la observó por un instante, luego esbozó una leve sonrisa sin rastro de humor. «Ya veremos». Se giró, montó su caballo y partió sin decir más. Magda se quedó en el mismo sitio, sintiendo el corazón martillándole el pecho. Sabía que don Julián no hacía advertencias en vano. Miró hacia el granero, donde el tordillo la observaba con ojos oscuros y silenciosos. Si quería protegerlo, debía estar preparada, porque aquello no había terminado. El aire de la mañana traía consigo el aroma a tierra húmeda y leña quemada. Magda se ajustó el rebozo sobre los hombros mientras se acercaba al granero con un cubo de avena y agua. Sus pasos eran firmes, pero por dentro sentía la misma incertidumbre que la noche anterior. El caballo seguía ahí, débil, pero vivo. Se había recostado en la paja y al verla levantó la cabeza con lentitud. Magda notó cómo su cuerpo aún temblaba. Necesitaba comer, recuperar fuerzas. «Buenos días, muchacho».
dijo con suavidad, acercándole el cubo. El tordillo olisqueó el alimento, pero no comió de inmediato. Todavía no confiaba en ella. Magda suspiró y se sentó en un banquito de madera, dejando espacio entre ellos. «No me mires así», murmuró. «No te traje hasta aquí para hacerte daño». El caballo parpadeó lentamente, como si estuviera analizándola. «¿Sabes? A mí también me han dejado atrás». Se sorprendió de sus propias palabras. ¿Desde cuándo hablaba con caballos? Pero había algo en esos ojos oscuros, en esa mirada de cansancio y resignación que le recordaba demasiado a sí misma. La vida sigue, aunque a veces uno sienta que ya no queda nada. El tordillo resopló levemente, casi como una respuesta. Magda sonrió. «Te voy a llamar Teo». No tenía idea de por qué había elegido ese nombre, pero al decirlo en voz alta, algo encajó. El caballo bajó la cabeza y después de un largo momento, hundió el hocico en el cubo y comenzó a comer. Magda sintió un nudo en la garganta. Había dado el primer paso. Pasaron los días, y aunque Teo aún se mostraba reservado, poco a poco comenzó a confiar en ella. Dejó de tensarse cuando Magda se acercaba. Aceptó su mano en su lomo sin dar un respingo. Se quedó a su lado mientras le hablaba de cualquier cosa. Era un proceso lento, pero cada pequeña señal de confianza era una victoria. Una tarde, mientras lo cepillaba con movimientos suaves, Magda sintió un escalofrío recorrerle la espalda, esa sensación otra vez, como si alguien la estuviera observando. Se giró de golpe, pero no vio a nadie. Solo el horizonte vasto y solitario. Apretó los labios. Don Julián no se quedaría de brazos cruzados. Miró a Teo, que la observaba en silencio, y sintió una determinación crecer en su pecho. «No te preocupes, muchacho. No voy a dejar que te quiten lo que te queda, ni a ti ni a mí». El polvo del camino se levantaba bajo las botas de Magda mientras cruzaba la plaza del pueblo. No iba seguido, solo cuando necesitaba comprar provisiones o recoger su encargo de harina en la tienda de Don Chuy. Pero esta vez notó algo diferente en el ambiente. Las miradas, las conversaciones en voz baja que se apagaban en cuanto pasaba. Ya se corrió la voz. No le sorprendía. En un pueblo como ese, los secretos duraban menos que la lluvia en el desierto. Todos sabían que había llevado al caballo a su rancho, y todos sabían a quién pertenecía. Entró a la tienda de Don Chuy como si nada. El viejo, que siempre la recibía con una sonrisa, se limitó a limpiarse las manos en el delantal y a sentir con la cabeza. «¿Lo de siempre, Magda?» «Sí, Chuy, y agrégame un costal de avena». El hombre tardó un segundo en reaccionar. «¿Avena? Para el caballo», dijo ella sin rodeos. Don Chuy intercambió una mirada con su esposa, doña Meche, que acomodaba frascos en los estantes. «Mujer», bajó la voz, inclinándose un poco sobre el mostrador. «Dicen que ese animal era de Emiliano García». El nombre le sonó, pero no pudo ubicarlo. «¿Y?» Chuy suspiró, como si le pesara tener que explicarlo. «Ese muchacho trabajó para don Julián. Era su mejor peón», decían, hasta que un día se metió en un problema y desapareció. «¿Desapareció?» Doña Meche intervino, con su voz pausada y seria. «Se largó, y con justa razón. Hay cosas que no conviene preguntar». Magda sintió que un nudo se le formaba en el estómago. ¿Y el caballo? Lo crió desde potrillo, era suyo, hasta que don Julián decidió que ya no servía. El silencio se hizo pesado. Magda entendió lo que no estaban diciendo en voz alta. Emiliano se enfrentó a don Julián, y por eso lo perdió todo. Don Chuy la miró con una mezcla de respeto y preocupación. «No quiero decirte qué hacer, Magda, pero desafiar a don Julián nunca le ha salido gratis a nadie». Magda sostuvo su mirada un momento y luego tomó las bolsas con su compra. «Gracias por el consejo, Chuy, pero ese caballo ya no le pertenece a nadie, más que a sí mismo».
Y con eso salió de la tienda, sintiendo las miradas de los vecinos sobre su espalda. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero ahora también sabía que Teo no era solo un caballo abandonado, era prueba de algo más. La tarde caía sobre la hacienda cuando Magda terminó de limpiar las heridas de Teo. El tordillo había mejorado, pero aún estaba débil. Sus costillas seguían marcadas bajo el pelaje y sus ojos, aunque más vivos, guardaban un cansancio profundo. Magda le pasó una mano por el cuello con suavidad. «Así que fuiste de Emiliano», murmuró, recordando lo que le había dicho don Chuy. El nombre le sonaba vago, como un eco lejano en su memoria. Tal vez alguna vez lo había visto en el pueblo, entre los trabajadores de don Julián, pero en ese entonces ella no tenía razones para fijarse en él. Ahora sí. Magda sabía que si quería respuestas, debía buscarlas en el lugar correcto. Se ajustó el rebozo y salió de la hacienda. Sabía a quién preguntar. Natalia, su vecina, la recibió en la entrada de su casa con los brazos cruzados. «Tarde o temprano ibas a venir», dijo mirándola con seriedad. Magda no se anduvo con rodeos. «Dime lo que sabes de Emiliano García». Natalia suspiró y la hizo pasar. Preparó café y se sentó frente a ella, con expresión tensa. «Ese muchacho tenía un talento especial con los caballos», empezó. «No había animal que no pudiera domar, pero nunca fue hombre de callarse las cosas». Magda la escuchó en silencio. Teo fue suyo desde potrillo, lo crió con sus propias manos, pero un día el caballo se lastimó en una de esas carreras que le gustaban a don Julián. No quedó cojo ni nada, pero el viejo dijo que ya no servía. Natalia hizo una pausa mirando su taza de café. Le ordenaron que lo sacrificara. Magda sintió que el estómago se le apretaba. ¿Y qué pasó? Se negó. Discutió con don Julián delante de todos. Dijo que Teo merecía vivir. Magda tragó saliva. Podía imaginarse la escena. Lo corrieron en el acto, continuó Natalia. Lo echaron sin nada, sin oportunidad de llevarse al caballo, y nadie lo volvió a ver. El silencio se instaló entre las dos mujeres. Magda cerró los ojos un instante. Ahora entendía la mirada de Teo, esa mezcla de miedo y resignación. Lo habían traicionado. El hombre que lo crió había desaparecido y él había sido condenado a morir en el bosque. Abrió los ojos y fijó la mirada en Natalia. «¿Dónde está Emiliano ahora?» Natalia negó con la cabeza. «Nadie sabe. Algunos dicen que se fue a la ciudad, otros que cruzó la frontera. Pero una cosa es segura. Si sigue vivo, no ha olvidado a ese caballo». Magda apretó los labios y se levantó. «Gracias, Natalia». Se ajustó el rebozo y salió de la casa. El viento frío de la noche le revolvió el cabello. Emiliano podía estar en cualquier parte, pero Magda sabía algo con certeza. Si aún tenía cuentas pendientes con don Julián, tarde o temprano regresaría. La mañana empezó como cualquier otra. Magda salió al patio con la taza de café en la mano, disfrutando del aire fresco antes de comenzar la jornada. El cielo aún tenía rastros de la niebla nocturna y el silencio de la hacienda solo era interrumpido por los sonidos lejanos del campo. Fue cuando se acercó a la puerta que lo vio. Un pedazo de papel, doblado en dos, sujeto con una piedra. Magda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a su alrededor. No había señales de nadie. Alguien había estado ahí mientras dormía. Con el ceño fruncido, recogió la nota y la abrió. «Déjalo ir, antes de que sea tarde». El pulso le martilló en las sienes. No hacía falta firma. No hacía falta preguntar quién lo había enviado. Don Julián. Apretó el papel entre los dedos, sintiendo la ira crecer en su pecho. Así que ahora querían asustarla. Respiró hondo y dobló la nota con cuidado, guardándosela en el bolsillo. «Lo llevas claro si crees que con esto me vas a echar atrás», murmuró. Se giró y caminó hacia el granero.
Teo la recibió con un resoplido leve, como si sintiera que algo estaba mal. «No te preocupes, muchacho», dijo pasándole la mano por el cuello. «No nos van a doblegar tan fácil». Pero mientras le cepillaba el lomo, no pudo evitar que la duda se le colara en la mente. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar don Julián para recuperar lo que creía suyo? Y lo más inquietante de todo, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar ella para impedirlo? El viento silbaba entre los árboles, arrastrando el aroma de la tierra fría. Magda se sentó en la mesa de la cocina, con el viejo rifle apoyado contra la pared. No era una mujer asustadiza, pero aquella noche tenía un peso distinto en el pecho. Desde que encontró la nota en la puerta, había estado más alerta. Se aseguró de cerrar bien el corral y reforzar la cerca del granero, pero la sensación de que algo no estaba bien no la dejaba en paz. Tomó un sorbo de café y miró el reloj. Pasaban de las 2 de la madrugada. Un crujido afuera la hizo incorporarse de golpe. Se quedó inmóvil, escuchando. Silencio. Tal vez había sido el viento, o tal vez no. Magda apagó la lámpara y se acercó a la ventana con cuidado. La luna iluminaba el patio con una luz tenue, suficiente para ver sombras moviéndose entre los árboles. El estómago se le encogió. Alguien estaba ahí. Agarró el rifle y salió en silencio, con el corazón martillándole en el pecho. Avanzó hasta el corral, donde Teo resoplaba con inquietud. La yegua Luna también estaba alterada, pateando la tierra. Magda miró hacia la cerca. Nada. Respiró hondo, intentando calmarse. Tal vez eran sus nervios. Tal vez la nota la estaba afectando más de lo que quería admitir. Se aseguró de que todo estuviera en su lugar y regresó a la casa, pero no durmió el resto de la noche. Cuando salió al patio al amanecer, sintió el golpe del frío en la cara. Caminó directo al corral y lo primero que vio hizo que la sangre se le helara. La cerca estaba abierta. Se acercó deprisa, con el pulso acelerado. Había huellas frescas en la tierra, huellas humanas. Miró a Teo. Estaba ahí, pero estaba nervioso, moviéndose inquieto. Alguien había venido por él, y si no se lo habían llevado, era porque pensaban volver. Magda cerró la cerca con más fuerza de la necesaria, sintiendo la rabia arderle en el pecho. Ya no era solo una advertencia, ahora sabía con certeza que don Julián no iba a soltar el asunto. No podía enfrentar esto sola. Se ajustó el rebozo y montó a Luna. Sabía exactamente a quién acudir. Don Efraín, el viejo veterinario del pueblo, vivía en una casita humilde a las afueras, rodeado de gallinas y perros que lo seguían a todas partes. Cuando Magda llegó, lo encontró sentado en el porche, afilando un cuchillo con calma. «Mujer, ¿qué haces por acá tan temprano?» Magda bajó del caballo con el ceño fruncido. «Necesito hablar contigo». El viejo la miró con curiosidad y le hizo un gesto para que se sentara. «Dime». Magda no perdió tiempo y le contó todo. Cómo encontró a Teo, la nota, la cerca abierta y, sobre todo, lo que había averiguado sobre Emiliano. Don Efraín escuchó en silencio, con la expresión endurecida. Cuando ella terminó, pasó la hoja del cuchillo por la piedra una última vez y suspiró. Sabía que ese caballo traía problemas. Magda entrecerró los ojos. «¿Qué sabes?» El viejo dejó el cuchillo sobre la mesa y la miró con seriedad. «Don Julián nunca se deshace de un caballo nomás porque sí, y menos de un azteca bien criado. Algo hay detrás de esto, y no es solo orgullo». Magda sintió un escalofrío. Siempre había pensado que don Julián simplemente era cruel, pero ¿y si había algo más? «Voy a necesitar ayuda», dijo, poniéndose de pie. Don Efraín se rió bajo. «Mujer, si ya estás metida hasta el cuello, no vas a salir sola». Cuando Magda llegó a la casa de Natalia, su vecina la estaba esperando con los brazos cruzados. «Ya me enteré», dijo antes de que Magda pudiera hablar. «¿De qué?» «De que alguien anduvo en tu corral anoche». Magda apretó los labios.
El pueblo entero debía estar murmurando sobre ella. Natalia le sostuvo la mirada. «¿Qué vas a hacer?» Magda respiró hondo. «Voy a descubrir por qué don Julián quiere a Teo muerto». Un silencio se instaló entre ellas. Luego, Natalia asintió. «Pues no lo hagas sola». Por primera vez, desde que todo esto empezó, Magda no se sintió tan vulnerable. Ahora tenía aliados. Y juntos iban a descubrir la verdad. El viento seco levantaba remolinos de polvo sobre el camino cuando Magda escuchó el galope. Se giró con el ceño fruncido, sintiendo el aire tensarse a su alrededor. Sabía quién era antes de verlo. Don Julián Morales venía montado en su caballo negro, avanzando con la calma de quien no tiene prisa, pero sí poder. A su lado, 2 hombres a caballo. No traían armas a la vista, pero no hacía falta. Eran la advertencia. Magda no se movió cuando el ganadero llegó hasta la cerca del corral y se detuvo. Se encontraron la mirada, y por un momento nadie dijo nada. Teo, que descansaba bajo la sombra del granero, resopló y movió las orejas, inquieto. Él también lo reconocía. «Qué terca eres, doña Magdalena», dijo don Julián al fin, con una sonrisa torcida. Magda se cruzó de brazos. «Qué insistente es usted, don Julián». El ganadero soltó una leve risa, como si la respuesta lo divirtiera. Pero sus ojos, oscuros y fríos, decían otra cosa. «Ya te lo dije una vez, mujer, ese caballo no te pertenece, tampoco a usted». Don Julián inclinó la cabeza, observándola con interés. «No entiendo por qué te encaprichaste con ese animal. No vale nada». Magda sintió cómo la rabia le hervía en la sangre. «Si no vale nada, ¿por qué sigue viniendo por él?» El silencio que siguió fue espeso, pesado. Don Julián no respondió enseguida. Se limitó a bajar la mirada hacia Teo y chasquear la lengua. «Las cosas en el rancho deben mantenerse en orden», dijo al final. «Y cuando algo estorba, se elimina». Magda sintió el escalofrío recorrerle la espalda, pero no desvió la mirada. Don Julián la estudió por un momento más y luego suspiró. «Última vez que te lo digo, doña. Suéltalo, déjalo ir y olvídate de él». Magda se quedó en silencio. Sabía que lo que estaba por decir marcaría un antes y un después. Sabía que cruzar la línea significaba que no habría vuelta atrás. Pero también sabía que no se iba a doblegar. «No». Don Julián dejó escapar una risa baja, sacudió la cabeza, como si la respuesta no lo sorprendiera. Luego, su rostro se endureció. «Te vas a arrepentir». Sin decir más, giró su caballo y partió. Los hombres que lo acompañaban la miraron una última vez antes de seguirlo. El sonido de los cascos se perdió en el aire. Pero las palabras quedaron ahí. No era una amenaza. Era una sentencia. Magda soltó el aire que no se había dado cuenta que contenía. Lentamente se giró hacia Teo. El tordillo la observaba con esos ojos profundos, como si entendiera todo. Como si supiera que la guerra había comenzado. No había marcha atrás. La noche era espesa y silenciosa, demasiado silenciosa. Magda dormía con la escopeta junto a la cama. Desde la advertencia de don Julián, su sueño era ligero, siempre a la espera de algún ruido fuera de lo común. Y entonces lo escuchó. Un crujido sutil, como de pasos sobre la tierra seca. Abrió los ojos de golpe, contuvo la respiración y aguzó el oído. Otro sonido, un murmullo. El corazón se le aceleró. No estaba sola, se incorporó con cuidado, sin encender la lámpara. A tientas, agarró la escopeta y caminó descalza hasta la ventana. Corrió apenas la cortina y miró hacia afuera. Sombras. 2, quizá 3 hombres, moviéndose entre la cerca y el granero. Iban por Teo. Magda sintió el pulso martillándole en las sienes. No se lo iban a llevar. Respiró hondo y salió por la puerta trasera, avanzando entre las sombras. Los hombres estaban cerca del corral.
Uno abrió la cerca con cuidado, mientras otro se acercaba a Teo con una cuerda. Magda levantó la escopeta. ¡Ni se te ocurra! El grito rompió la quietud de la noche como un trueno. Los hombres se giraron de inmediato. ¡Mierda!, murmuró uno de ellos. El que sostenía la cuerda soltó un insulto y levantó las manos. «Tranquila, doña, no queremos problemas». Pues los encontraron. Su voz era firme, pero por dentro su corazón latía con fuerza. Si uno de ellos estaba armado, la cosa podía ponerse fea. Los hombres se miraron entre ellos, como midiendo opciones. Podían atacarla, podían intentar quitarle el arma, o podían largarse. «Ese caballo no le pertenece», dijo el que parecía el líder, con el rostro oculto bajo un sombrero polvoriento. «Pues tampoco a ustedes». Silencio, tensión pura, y entonces un ruido seco, el sonido de un cartucho entrando en la recámara de la escopeta. «Lárguense, ahora». Magda no parpadeó, no tembló. Los hombres dudaron un segundo más. Luego, el líder hizo un gesto con la cabeza. «Vámonos». No valía la pena arriesgarse. Se giraron y desaparecieron en la oscuridad, dejando la cerca abierta y el polvo aún flotando en el aire. Magda no bajó la escopeta hasta que estuvo segura de que se habían ido. Respiró hondo y miró a Teo. El caballo estaba alerta, con las orejas erguidas y la respiración agitada. Se acercó a él y le pasó una mano por el cuello. «Todo está bien», susurró, más para convencerse a sí misma que para tranquilizarlo. Pero no, nada estaba bien. Esto solo iba a empeorar. El polvo se levantaba sobre la carretera de terracería cuando un hombre joven cruzó la plaza del pueblo. Su caminar era firme, pero sus ojos lo decían todo. No era bienvenido. Los pocos que estaban afuera fingieron no verlo, pero murmuraban entre ellos. Natalia, que compraba verduras en el mercado, se detuvo en seco cuando lo reconoció. Emiliano García. No había cambiado mucho. Quizá un poco más delgado, más curtido por el sol, pero en su mirada aún estaba ese fuego que había hecho que se enfrentara a don Julián años atrás. «Así que es cierto», dijo ella acercándose. Emiliano se giró con el ceño fruncido. «¿Qué cosa?» «Que volviste por tu caballo». El joven entrecerró los ojos. No había dicho nada a nadie. «¿Quién te dijo eso?» «Aquí todo se sabe». Natalia cruzó los brazos. «Pero si realmente viniste por él, hay alguien con quien tienes que hablar». Magda acababa de cerrar el corral cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró de inmediato, con el pulso acelerado. Pero no era don Julián. El hombre frente a ella era más joven, con la ropa polvorienta del viaje y la mirada tensa. «¿Doña Magdalena?» Magda lo reconoció al instante. «Tú eres Emiliano». Él asintió. Su pequeteo sigue vivo. Magda lo estudió un momento. Había algo en su voz, en la forma en que pronunció el nombre del caballo. No era solo preocupación, era dolor. «Pasa», dijo ella, sin más rodeos. Entraron a la casa. Magda sirvió café y le contó todo. Cómo encontró a Teo, cómo lo había salvado, cómo don Julián estaba empeñado en acabar con él. Emiliano escuchó en silencio. Sus manos se apretaban alrededor de la taza. Cuando Magda terminó, él soltó un suspiro largo. «No es solo porque sea un caballo viejo», dijo al fin. «Don Julián no quiere a Teo muerto por capricho». Magda arqueó una ceja. «¿Entonces?» Emiliano apoyó los codos en la mesa y la miró a los ojos. «Porque es prueba de algo que él quiere enterrar». Magda sintió un escalofrío. «¿Prueba de qué?» Emiliano apretó la mandíbula. «De que no solo se deshace de los caballos, también de la gente». El silencio entre ellos fue denso. Magda sintió que todo lo que había sospechado hasta ahora cobraba sentido. «¿Por eso desapareciste?», preguntó en voz baja. Emiliano asintió.
Me dieron dos opciones: matarlo yo o largarme. Su voz era fría, pero en sus ojos se veía el peso de la decisión. Elegí irme, y ahora él quiere borrar cualquier rastro de lo que pasó. Magda sintió un nudo en el estómago. Ahora no era solo un caballo lo que protegía, era una historia que don Julián quería borrar. Se levantó, con el café ya frío en sus manos. Si pensabas que podías venir, llevarte a Teo y desaparecer otra vez, te equivocas. Emiliano también se puso de pie. No pienso huir esta vez. Sus miradas se encontraron. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero ambos sabían lo que significaba. Juntos iban a pelear. Y esta vez, don Julián no iba a salirse con la suya. El viento helado soplaba entre los árboles, arrastrando un silencio inquietante sobre la hacienda. Magda estaba en la cocina, avivando el fuego en la estufa de leña, cuando los perros comenzaron a ladrar. Su cuerpo se tensó de inmediato. No era un ladrido normal, era un aviso. Soltó la leña y se acercó a la ventana. La luna iluminaba el campo con un resplandor pálido, suficiente para ver lo que se movía en la distancia. Ojos brillantes, al menos 3 pares, reflejando la luz como faroles en la oscuridad. Lobos. Magda sintió el estómago apretarse. Sabía que esos animales rara vez se acercaban a los ranchos, a menos que el hambre los desesperara. Se giró para llamar a Emiliano, pero en ese momento escuchó otro sonido. Uno que le heló la sangre, un chasquido, un cerrojo siendo liberado, una cerca abriéndose. No solo eran los lobos, había hombres ahí afuera. Magda corrió hacia la entrada, agarrando la escopeta colgada en la pared. Emiliano apareció de inmediato, con la expresión endurecida. «¿Los viste?», preguntó él en voz baja. Magda asintió. «No vienen solos». Ambos se movieron con rapidez. Emiliano tomó un machete del granero y se acercó a la cerca, tratando de distinguir las sombras entre la maleza. Los perros seguían ladrando, pero ahora se escuchaban otros sonidos. Patas en la tierra, pasos humanos, y entonces un relincho. Teo. Magda giró la cabeza y vio a los hombres moviéndose en la oscuridad, acercándose al corral con cautela. Querían tomar al caballo sin hacer ruido, pero ya no había espacio para advertencias. «¡No se atrevan!», gritó Magda, alzando la escopeta. Los hombres se detuvieron en seco. Uno de ellos, alto y con el rostro cubierto por un paliacate, levantó las manos en un gesto falso de calma. «No queremos problemas, doña. Solo vinimos por lo que nos pertenece». Magda apretó los dientes. «No tienen nada aquí». El hombre suspiró. «No haga esto difícil». Un sonido rasgó el aire, un aullido. Los lobos estaban más cerca. Los hombres se movieron con prisa. Uno de ellos trató de llegar hasta Teo con una cuerda, pero Emiliano se interpuso. «Den un paso más, y les juro que esto se pone feo». La tensión se sentía como un nudo en el aire. Magda no dudó. Disparó al aire. El estruendo sacudió la noche. Los lobos huyeron entre la maleza, pero los hombres se quedaron firmes. El que parecía el líder chasqueó la lengua. «Ya nos cansamos de jugar». Uno de los hombres sacó un cuchillo. Emiliano reaccionó primero. Con el machete en mano, avanzó hacia él, dispuesto a pelear si era necesario. Pero antes de que cualquiera de los dos atacara, un nuevo sonido cortó la noche. El galope de un caballo. No, varios caballos. Unos segundos después, el ruido se convirtió en algo inconfundible. Un grupo de jinetes acercándose. Los hombres de don Julián intercambiaron miradas. No esperaban compañía. Uno de ellos murmuró algo y el líder tomó una decisión. «Nos vemos pronto, doña». Se dieron la vuelta y desaparecieron entre la maleza, dejando la tensión flotando en el aire. Magda sintió el pulso en las sienes mientras bajaba la escopeta. Emiliano aún tenía el machete en la mano, respirando con fuerza. La amenaza no se había ido,
Pero ahora algo más estaba por llegar. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando Magda salió al patio con la escopeta cargada. No había dormido. Después del intento de robo y la amenaza velada de don Julián, sabía que no tardarían en volver, y esta vez no vendrían en silencio. Emiliano se acercó a ella, el machete bien sujeto en su mano. ¿Lista?, preguntó con el rostro endurecido. Magda asintió. No hay opción. Desde el corral, Teo resopló inquieto, como si también sintiera lo que estaba por venir. Y entonces los escucharon. Caballos, voces, se acercaban. Un grupo de jinetes apareció por el camino, avanzando con paso firme. Al frente, don Julián, sereno, seguro, como si ya supiera que la pelea estaba ganada. Magda apretó la mandíbula. No lo iba a dejar ganar. Don Julián detuvo su caballo a pocos metros de la entrada y la miró desde lo alto. Te di una oportunidad, Magdalena, y la desperdició. Los hombres que lo acompañaban soltaron risas bajas, pero no había humor en ellas. Don Julián suspiró. No tiene que ser así. Dame al caballo y se acaba todo. Magda no respondió. Emiliano dio un paso adelante, con el machete aún en la mano. No es suyo, nunca lo fue. Los ojos de don Julián se afilaron al verlo. Mira nada más, el perro que volvió con el rabo entre las patas. No volví por usted. Un silencio tenso se instaló en el aire, y entonces don Julián alzó la mano. El movimiento fue sutil, pero sus hombres lo entendieron de inmediato. Uno de ellos sacó un arma, otro saltó del caballo y avanzó hacia el corral. Magda no esperó, disparó al suelo, levantando una nube de polvo. Los caballos se espantaron, el corral se agitó. Emiliano se lanzó contra uno de los hombres antes de que pudiera reaccionar, y ahí comenzó todo. Puños, polvo, el ruido de la pelea explotó en el aire. Magda retrocedió recargando la escopeta, pero antes de que pudiera disparar de nuevo, sintió que alguien la sujetaba por el brazo. ¡Suéltame!, gruñó, golpeando con el cañón de la escopeta al hombre que intentaba inmovilizarla. Emiliano forcejeaba con dos de ellos. Era fuerte, pero estaba en desventaja. Magda levantó el arma, dispuesta a disparar, y entonces Teo relinchó. El tordillo, que hasta ahora se había mantenido lejos, se lanzó hacia adelante. Golpeó con las patas traseras, levantando tierra y polvo. Los hombres intentaron retroceder, pero el caballo se interpuso entre ellos y Magda, resoplando con furia. Uno de los hombres trató de sujetarlo con la cuerda, pero Teo se sacudió con fuerza, empujándolo al suelo. No estaba huyendo, estaba peleando. Por un instante, todos se quedaron quietos, y Magda lo vio en los ojos de don Julián. Sorpresa, no esperaba que el caballo resistiera, no esperaba que después de todo, todavía tuviera fuego en las venas. Teo resopló, con la mirada fija en su antiguo dueño, y en ese momento, Magda supo que habían ganado algo más valioso que la pelea. Habían quebrado el control de don Julián. Los hombres, viendo que la situación se les salía de las manos, comenzaron a retroceder. Uno ayudó al que Teo había derribado a ponerse de pie. Don Julián los observó con el ceño fruncido. Luego miró a Magda. «Vas a arrepentirte de esto». Magda, todavía con la escopeta lista, lo sostuvo la mirada. «Ya me cansé de tenerle miedo». El silencio se extendió unos segundos más. Y luego, don Julián giró su caballo y partió. Sus hombres lo siguieron. Magda y Emiliano no bajaron la guardia hasta que las nubes de polvo se asentaron y el sonido de los cascos desapareció en la distancia. Respiraron hondo. Magda miró a Teo. El tordillo la observaba en silencio, con la cabeza alta y la respiración agitada. «Gracias, muchacho», susurró. Teo resopló y bajó la cabeza como si entendiera. Emiliano se pasó una mano por el rostro con una risa cansada. «Dime que esto se acabó». Magda exhaló. «No lo sé, pero algo cambió.
Y lo había hecho. Don Julián ya no tenía el control, y ese era el principio de su fin. El aire de la mañana aún era frío cuando Magda escuchó los cascos de un caballo aproximándose. Su primera reacción fue llevar la mano a la escopeta. Después de la pelea de la noche anterior, no esperaba visitas amistosas, pero cuando salió al patio, se detuvo en seco. Don Julián venía solo. Montaba su imponente caballo negro con la misma postura altiva de siempre, pero algo en su mirada era diferente, menos soberbia, más analítica. Emiliano, que también había escuchado la llegada, salió del granero con el machete al cinto. Se colocó al lado de Magda, tenso. Don Julián detuvo su caballo a pocos metros y los observó en silencio. «Vaya, vaya», dijo al fin con voz tranquila. «Qué espectáculo me dieron anoche». Magda no bajó la guardia. No era un espectáculo, era una advertencia. Don Julián esbozó una leve sonrisa. Para una advertencia les salió bastante caro. Magda y Emiliano intercambiaron una mirada rápida. Sabían que la pelea de anoche tendría consecuencias, pero don Julián no estaba aquí con sus hombres. ¿Qué quería realmente? El ganadero desmontó con calma. Con un movimiento lento, se quitó los guantes de cuero y los guardó en su chaqueta. «Voy a ser franco, Magdalena», dijo. «No vine a amenazarte». Magda cruzó los brazos. «Eso es nuevo». Don Julián dejó escapar una leve risa. «Mujer, si realmente quisiera hacerte daño, ya lo habría hecho». Emiliano dio un paso adelante. «¿Y entonces qué hace aquí?» Don Julián lo miró con expresión neutra. «Vine a ver con mis propios ojos por qué demonios sigues aquí después de todos estos años». El ambiente se tensó aún más. Emiliano se irguió con la mandíbula apretada. «Porque esta vez no pienso correr». Don Julián ladeó la cabeza evaluándolo. «Eso ya lo vi anoche». Luego desvió la mirada hacia el corral, donde Teo pastaba tranquilo. «¿Y el caballo? Sigue aquí». Su tono era extraño. No era rabia. Era algo más. Algo parecido a la aceptación. Magda decidió presionar. «No entiendo por qué insiste tanto en Teo. Si ya no le sirve, ¿por qué le importa tanto?» Por primera vez, don Julián no respondió de inmediato. Miró al caballo con una expresión que casi parecía nostálgica. Pero el momento pasó rápido. «Hay cosas que es mejor dejar en el pasado», dijo al fin sin mirarlos. Magda frunció el ceño. «¿Es eso lo que quiere? ¿Que olvidemos lo que pasó?» Don Julián la miró, serio. «Quiero que entiendas algo, mujer. No siempre es bueno ganar». Magda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Eso era otra amenaza o una advertencia genuina? El ganadero suspiró, sacudió el polvo de su chaqueta y caminó de vuelta a su caballo. «Tienen agallas los dos, lo admito». Montó con la misma calma con la que había llegado. Antes de marcharse, miró a Magda una última vez. «Cuiden bien a ese caballo. Ya no se lo voy a quitar». Magda y Emiliano lo observaron partir sin decir nada. Cuando su silueta desapareció en el camino, Emiliano rompió el silencio. «¿Eso fue un trato?» Magda exhaló lentamente. «No, fue un adiós. Pero lo más inquietante de todo fue que don Julián se marchó sin mirar atrás. El aire de la tarde era fresco, pero dentro de Magda algo ardía. Desde la visita de don Julián había estado inquieta. Esperaba represalias, un último intento por recuperar el control. Pero nada pasó. El hombre simplemente se había ido, y eso la inquietaba más. Emiliano, en cambio, parecía decidido. Lo encontró en el corral cepillando a Teo con movimientos firmes. «Ya tomé una decisión», dijo sin rodeos. Magda levantó una ceja. «¿Ah, sí?» Emiliano dejó el cepillo a un lado y se giró hacia ella. «Voy a llevarme a Teo». Magda sintió el peso de esas palabras antes de que pudiera procesarlas del todo. ¿Llevarlo? ¿A dónde? «A un lugar lejos de aquí.
respondió. Tengo conocidos en el norte, en una hacienda grande. Ahí va a estar seguro. Silencio. Magda cruzó los brazos. ¿Y qué te hace pensar que necesita irse? Emiliano la miró con seriedad. No podemos confiar en que don Julián se rindió. A la primera oportunidad va a encontrar la forma de deshacerse de él. Magda sostuvo la mirada de Emiliano, sintiendo el nudo formarse en su estómago. Sabía que tenía razón, pero algo dentro de ella se resistía a la idea. Teo ya no es un potrillo, dijo con la voz más firme de lo que se sentía. No necesita que lo escondan. Emiliano suspiró. No lo estoy escondiendo, lo estoy protegiendo. Magda bajó la mirada a Teo. El tordillo la observaba en silencio, como si entendiera cada palabra. Esa noche, Magda no pudo dormir. Se quedó en el porche, mirando la luna reflejarse en los campos. Teo había llegado a su vida por accidente. O tal vez no. Se suponía que solo iba a salvarlo, darle refugio unos días, hasta que se recuperara. Pero se quedó, y en el proceso, ella también cambió. Antes de Teo, su mundo era pequeño, rutinario, pero él la obligó a pelear, a enfrentarse a lo que más temía, quedarse sola. Si lo dejaba ir ahora, ¿qué le quedaba? Volvería todo a ser como antes. Sintió un escalofrío al pensarlo. No estaba lista para despedirse, pero ¿era justo retenerlo? Cuando el sol comenzó a salir, Magda ya sabía su respuesta. Caminó hasta el corral, donde Emiliano la esperaba con la silla de montar lista. No dijo nada al principio. Se acercó a Teo y le pasó la mano por el lomo. El caballo resopló y bajó la cabeza confiado. Sabía lo que venía. «Cuídalo», dijo finalmente. Emiliano la miró con sorpresa. «¿Estás segura?» Magda sintió el nudo en la garganta. «No, pero no se trata de mí». Emiliano asintió y le dio una palmada en el hombro. «Vendré a visitarlo». Magda esbozó una sonrisa débil. «Más te vale». Respiró hondo, sintiendo la brisa fría en el rostro. No era fácil, pero era lo correcto. El día apenas comenzaba cuando Magda vio el polvo levantarse en el camino. Un solo jinete avanzaba lentamente, con la postura relajada, pero con el peso de alguien que traía asuntos pendientes. Don Julián. Magda sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso. Después de todo lo ocurrido, no esperaba volver a verlo tan pronto. Emiliano salió del granero con una mano en el machete, pero Magda le hizo un gesto para que esperara. Si don Julián venía solo, significaba que no buscaba pelea, pero eso no lo hacía menos peligroso. El ganadero detuvo su caballo frente a la entrada y desmontó con la calma de siempre. «Otra vez aquí, doña Magdalena». Ella cruzó los brazos. «Vaya, pensé que ya había entendido que no voy a cambiar de opinión». Don Julián sonrió apenas. «No vengo a discutir». Silencio. Eso era lo que más la inquietaba. Don Julián caminó despacio hacia el corral, donde Teo pastaba tranquilo. El caballo levantó la cabeza y lo miró, pero no retrocedió. «Un animal testarudo», murmuró el ganadero, igual que sus dueños. Magda sintió que Emiliano se tensaba a su lado. «¿Qué quiere don Julián?» El hombre acarició su barba con los dedos, como midiendo sus palabras. «Voy a dejarlo aquí». Ambos lo miraron con incredulidad. «¿Así nada más?», soltó Emiliano con desconfianza. «Nada es gratis, muchacho». Don Julián se giró lentamente hacia ellos, su expresión seria. «A cambio, se olvidan de todo esto. No más peleas, no más preguntas, no más buscar lo que no necesitan encontrar». Magda entrecerró los ojos. Ahí estaba la trampa. No era solo el caballo lo que don Julián quería enterrar, era la historia. Todo lo que Teo representaba. Magda miró a Emiliano. Sabía lo que estaba pensando. Si aceptaban, Teo se quedaba. Pero con un precio: el silencio. Si se negaban, don Julián podría cambiar de opinión en cualquier momento. Magda respiró hondo.
Si acepta esto, significa que usted también quiere olvidarlo. El ganadero la observó con una expresión indescifrable. A veces es mejor dejar el pasado donde está. Silencio. Magda apretó los labios. Tal vez tenía razón. Tal vez la verdadera victoria no era descubrir más, sino asegurarse de que Theo viviera. Finalmente, asintió. Está bien. Emiliano apretó los puños, pero no discutió. Don Julián los miró un momento más. Luego, sin más palabras, montó su caballo y se fue. Esta vez, sin amenazas. Cuando el polvo del camino se asentó, Emiliano soltó el aire con frustración. Esto no se siente como una victoria. Magda lo miró con calma. Theo sigue aquí, ¿no? Emiliano bajó la mirada al caballo. Theo los observaba en silencio. Tranquilo. Estaba donde debía estar. Magda le dio una palmada en el hombro a Emiliano. No todas las batallas se ganan con ruido. El joven exhaló lentamente y sonrió, aunque fuera apenas. Supongo que esta vez la mejor pelea fue no pelear. Magda asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el conflicto había terminado. Tal vez no fue la victoria absoluta, pero sí la suficiente para darle a Theo la libertad que le habían querido negar. El sol caía sobre los campos cuando Magda y Emiliano cruzaron la última cerca. Frente a ellos, la hacienda de los Ortega se extendía en la llanura, con sus pastizales amplios y establos bien cuidados. Un lugar donde Theo podría vivir sin miedo. Magda respiró hondo. Este era el final del camino. Theo resopló a su lado, moviendo las orejas. «Parece que lo aprueba», murmuró Emiliano acariciándole el cuello. Magda asintió, pero en su pecho había un nudo difícil de ignorar. Había peleado por Theo, lo había protegido con todo lo que tenía, y ahora tenía que dejarlo ir. «Vamos», dijo, empujando la pesada reja de entrada. El encargado del rancho, don Mateo Ortega, los esperaba en el patio. Era un hombre robusto, de mirada tranquila. «Así que este es el famoso Theo», dijo observando al caballo. Magda asintió. «Cuidará bien de él, ¿verdad?» Don Mateo sonrió. «Aquí van a estar mejor que en ningún otro lado. Campo abierto, buena comida y nadie para molestarlo». Emiliano soltó un suspiro de alivio. «Eso es justo lo que necesita». Magda miró a Theo una última vez. El caballo la observó con esos ojos oscuros e inteligentes, como si entendiera, como si supiera que este era su verdadero hogar. Magda le pasó la mano por el lomo, sintiendo la calidez de su pelaje bajo los dedos. «Sé libre, muchacho». Theo resopló, inclinando la cabeza hacia ella antes de seguir a don Mateo hacia el corral. Magda lo vio alejarse con una extraña mezcla de tristeza y paz. Había hecho lo correcto, pero eso no hacía más fácil decir adiós. De regreso a casa, el silencio entre Magda y Emiliano se sentía pesado. Emiliano, que rara vez se quedaba sin palabras, miraba el camino con el ceño fruncido. «¿Te arrepientes?», preguntó de repente. Magda negó con la cabeza. «No». Emiliano le echó una mirada de reojo. «Pareces como si sí». Magda suspiró. «No es arrepentimiento. Es costumbre». Emiliano entendió de inmediato. «Te acostumbraste a cuidarlo». Magda asintió. «Pensé que solo lo estaba salvando a él, pero la verdad, creo que también me salvó a mí». Emiliano sonrió levemente. «Lo mismo digo». El viento sopló con fuerza, levantando polvo sobre el camino. Pero en el pecho de Magda algo se sentía ligero. Había peleado, había resistido, y aunque el destino la obligaba a despedirse, se llevaba consigo algo que creía perdido, un propósito. Y con eso, un nuevo comienzo. El viento soplaba fuerte sobre los campos abiertos, el pasto ondeaba como un mar verde bajo la luz del sol, y en medio de todo, Theo galopaba libre. Magda lo observaba desde la cerca, con los brazos apoyados sobre la madera gastada.
Había imaginado este momento muchas veces, el día en que Teo dejaría de ser un animal perseguido, el día en que no tendría que huir. Pero ahora que lo veía correr con tanta fuerza, con la cabeza en alto y el viento sacudiendo su crin plateada, se dio cuenta de algo. No era solo su libertad lo que había logrado, era también la suya. Por años, Magda había vivido atrapada en una rutina. La granja, la soledad, los recuerdos de un pasado que se sentía más grande que su presente. Creía que estaba bien así, que no necesitaba más. Pero entonces Teo apareció, un caballo marcado por el abandono, un ser al que otros consideraban un estorbo, y ella lo había protegido. Luchó cuando nadie más lo haría. Enfrentó a don Julián, a sus miedos, a su propia resignación. Y ahora, viendo a Teo desaparecer entre los campos, comprendió que esa lucha también la había salvado a ella. Ya no era la misma mujer que lo había encontrado en el bosque aquella mañana. Había peleado y había ganado. Teo detuvo su galope en la distancia y giró la cabeza hacia ella. Magda sintió un nudo en la garganta. Era como si el caballo la estuviera buscando, asegurándose de que aún estaba ahí, de que no lo había abandonado. Magda sonrió, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. «Ve, muchacho, ahora sí eres libre». Teo resopló y sin dudar volvió a correr. Su silueta se perdió en el horizonte, convirtiéndose en parte del paisaje. Magda respiró hondo. ¿Quién había salvado a quién? Tal vez nunca tendría la respuesta. Pero en ese momento no necesitaba saberla. Solo se quedó ahí, bajo el cielo abierto, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo era verdaderamente libre. A veces creemos que somos nosotros quienes salvamos a otros, cuando en realidad ellos llegan para salvarnos a nosotros. Teo no solo encontró una segunda oportunidad, también le dio a Magda una razón para pelear, para salir de la sombra de la resignación y recuperar algo que creía perdido, la capacidad de elegir su propio destino. Y al final, eso es la verdadera libertad. No se trata solo de romper cadenas, sino de decidir quién queremos ser cuando esas cadenas ya no nos atan. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que alguien o algo llegó a tu vida para cambiarla por completo? Cuéntanos en los comentarios, queremos leerte. Si esta historia te llegó al corazón, déjanos un like y compártela con alguien que necesite una historia de lucha, valentía y segundas oportunidades. Y si quieres más relatos que te hagan sentir, reflexionar y emocionarte, suscríbete al canal y acompáñanos en más historias como esta. Porque las historias no solo se cuentan, también se viven.